Ahora conversamos con Augusto Chacón sobre los temas del día, el coronavirus, las encuestas que son pues elemento fundamental de todas las columnas de opinión este martes, la investigación de impunidad cero sobre las facturas falsas en el sector salud. Jalisco es el tercer estado con mayores facturas falsas en el periodo 2014-2019. También hablamos sobre el cannabis, que llega a su discusión a nivel federal, la subcontratación, muchos temas que platicar con Augusto Chacón. Más adelante el regidor Miguel Zárate. También hablamos sobre el Día Mundial de la Audición, relacionado sobre todo con los problemas de sordera. Va a estar con nosotros la doctora Noemí Hernández. Y como todos los martes, Justicia Abierta. Hasta las 10 estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas. Se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 5 minutos. Gracias por estar con nosotros. El WhatsApp es el 3318 8076 41. Muchísima agenda. Augusto Chacón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Buenos días a todos, Estoy muy bien, encantado de estar aquí como cada martes. Oye, el coronavirus está generando mucha psicosis, ¿no? Mucha psicosis. Yo veo dos mensajes. Por un lado, nos enteramos de las medidas que toman en otros países, muy fuertes, cancelaciones de vuelos, de líneas aéreas, que seguramente están perdiendo mucho dinero. Y por otro lado, nosotros parecemos estarlo tomando con un poco más de mesura. Y qué bueno, ¿no? Yo pienso que es lo mejor, pero habría que buscar un justo medio, al menos preguntarnos cómo es posible que Italia, o que Francia, o los países desarrollados estén tomando semejantes medidas que les afectan evidentemente en lo económico. Y aquí estemos con tanta parsimonia. Me parece que debemos tomar un justo medio. Luce como que más allá de la cantidad de muertes que esto puede causar, el impacto es económico sobre todo. A ver, es que ya son 2,000 casos en Italia. 2,000 casos. Ahí Nosotros tenemos 5. Y aparte hay una diferencia muy, muy clara. Mañana, por cierto, estará el doctor Pérez Gómez aquí para responder todas tus dudas con relación al coronavirus. Pero en cuanto a la temperatura crece, se eleva, la posibilidad de propagación del virus es menor. Sí. Bueno, a diferencia en Italia, sobre todo el norte, que tienen temperaturas por debajo de los 10 grados, que hacen que el virus sobreviva más o menos 28 días, es decir, está infectando 28 días. En nuestro caso, pues ya tenemos temperaturas en Guadalajara, Augusto, por encima de los 30 grados que aniquilan al coronavirus. Sí, y inclusive en noches cada vez más cálidas, y eso puede ser una ventaja. El caso es que no está de más tomar previsiones, que los aeropuertos tomaran medidas de contención, la temperatura, que no lo están haciendo, al menos aleatoriamente, pero bueno, ojalá, como dijo ayer el presidente, sorteemos bien esta crisis y no venga a acumular a las otras que ya tenemos aquí. A ver, dicen que la economía va, incluso fue la portada de Proceso este fin de semana, que el coronavirus va a desacelerar la economía. ¿Cómo desaceleras algo que está ya desacelerado? O sea, ¿qué supone eso? No, porque estamos creciendo al 0, o al menos 0.1. Entonces, a mí que dicen, la economía mexicana se va a desacelerar. Pues, no, digo, ¿cuándo pisamos el acelerador? lo que sí hemos aprendido, y bueno, en México ha sido muy didáctico en términos de crisis para toda su población, al menos los últimos 40 años, es que lo que sí debemos hacer es controlar aquello que está en nuestras manos, porque justamente los impactos de movimientos globales o de pandemias llegan sin avisar y realmente muy poco hay que hacer. La pregunta es, ¿estamos el gobierno de la nación y los gobiernos locales haciendo lo que toca para que la economía lleve su curso más sano, entendiendo que hay, eso sí, una desaceleración mundial? La OCDE redujo el Producto Interno Bruto Mundial para este año. 0.1 todavía. Una de 1 a 0.9. Que pensando en el Producto Mundial es muy fuerte. Estamos haciendo lo que toca más allá de ver al coronavirus,
quizá no, seguimos en deuda con la confianza, seguimos en deuda con establecer un diálogo mucho más civilizado entre los factores de producción y los factores económicos y la política, sin que necesariamente tuvieran que mezclarse, aunque parece que ese ya... Volvió a caer la confianza de los empresarios, Exacto. medida por el INEGI, ayer salió la encuesta, volvió a caer, a pesar de las fotografías y de lo demás, que son símbolos, pero que vemos que en términos reales no alteran la percepción que tienen muchos empresarios, no grandes empresarios, pequeños y medianos empresarios sobre el actual gobierno. Así es que, además de la preocupación que debemos tener en términos higiénicos para tratar de que el coronavirus no llegue en la medida que se ha visto en otros países, tenemos que hacer lo que nos toca como nación para apuntalar esa confianza y que la economía no tenga pretexto para que por nuestras objeciones o prejuicios se eche para atrás. Yo creo que la economía va a andar entre el 0 y el 1 este año. Sí, digo, sí. Yo creo que ya de crecimiento lo veo difícil, pero entre 0 y 1, sobre todo por el gasto público, porque se está gastando más. Pero el 4, pues no. Yo creo que eso ya es... No, es como un campeonato del Atlas eso, ¿no? Yo creo que es sí. inalcanzable. Si a partir de hoy comenzáramos a hacer todo bien, insisto, particularmente en la confianza, quizá el 5º año pudiéramos ver Pero ni siquiera, ¿no? al 2, al 3. Exacto. Pero sí, ya es muy difícil que el presidente lo cumpla y ojalá acepte la realidad y empiece a cambiar su discurso y a entender que no puede, por más que 30 millones de personas hayan votado por él, cambiar factores que ya están ahí, que son inerciales en buena medida y que si bien algunas de las cosas que está planteando vienen bien, los cambios profundos tomarán mucho tiempo y mientras no hay que quitarle los alfileres a lo que está sostenido precariamente. Oye, si eres de creer en las encuestas, ¿no, Augusto? Sí. Eres como claro, las encuestas, ¿no? ¿Te parece un instrumento me parece importante. Yo dudé en el verbo creer si son bueno, artículos cierto, de fe. cierto. Por eso, es otra cosa. Por eso dudé. Más como... Yo confío en que las encuestas está nos dan una perspectiva de ciertas realidades que nos ayudan a normar nuestro criterio. Sí. Y si están bien hechas, me parece que son un buen instrumento para medir una sociedad de 125 millones de personas. Más allá del tramo, está claro que el presidente ha perdido popularidad. Sí. De diciembre, sobre todo de diciembre a la fecha. Sí. Han sido los 2 meses más difíciles, lo que significó el feminicidio de Ingrid, de Fátima, el poco crecimiento económico, los asuntos de seguridad. A mí me parece natural que si en este momento no vemos grandes resultados, me parece natural que pierda fuelle en las encuestas. A ver, sigue arriba del 60 en la mayoría, solamente Reforma lo pone por debajo en 59, sigue siendo una gran aprobación. Pero el tracking poll de Mitofsky, ¿no? Lo ponen 54. Sí. Sí, que es internet. Yo ahí la pongo un poquito de lado al ser internet, pero sí. El promedio de las encuestas está en 62. Sí, sigue siendo alto. Yo ayer te escuchaba con mucha atención. Sí, es normal que empiece a perder, ejercer el poder. Tiene su dosis de gasto. Lo que nos debemos preguntar es si se ha gastado esa popularidad en cosas que valen la pena o la ha empeñado o nada más en garlitos. Renuncia al titular de Bancomex y de Nacional Financiera, renuncia al responsable de Salvando Vidas. Hay ligeros sismas que tienen que ver sobre todo con el modo de gestión, que se ha vuelto unipersonal. Y eso siempre le va a cargar problemas. Ese magnífico apoyo que sigue teniendo de la población, ¿en qué se lo va a gastar? Y es un poco por donde iba ayer tu reflexión. Sí, o sea, el capital político es para algo. Claro, no es para atesorarlo, no es para ponerlo en un baúl para dar y decir autógrafos. Qué popular soy, qué padre, ¿no? El baño de masas. Si tú te avientas tu capital político en una verdadera reforma fiscal, en un programa ambicioso para combatir el medio ambiente, en recuperar derechos laborales, en hacer de México un país más justo entre hombres y mujeres, para eso es el capital político. Lo más básico, Enrique, en cobrar impuestos. Cobrar impuestos, seguridad, es decir, en cosas así. Pero después dices, el presidente ha perdido, de acuerdo a Reforma, 14, 15 puntos en 14 meses, como un punto por mes. Pues sí, no hay, más que el aeropuerto tal vez, una decisión que digas sacudió, ¿no? al país con este tipo de decisiones. No, y de hecho, si revisamos la cantidad de contratos otorgados de manera discrecional a los grandes capitales con los que según él se iba a divorciar su gobierno, pues la muda no ha sido para nada antineoliberal, al contrario. No. Se parece mucho a lo que ya teníamos y sabemos que eso le pesa, pero no queda más remedio que decir las cosas fundamentales no las ha mudado. Y pensando en el sur del país, él tiene aún
la fuerza suficiente para proponer un cambio en el modelo de desarrollo, al menos intentarlo en el país. ¿Qué sucede si mejor le preguntamos a las comunidades del sur del país por dónde ven su desarrollo? A ver, el por modelo dónde de ven sus desarrollo del posibilidades? presidente es Pemex y es la CFE. Es recuperar ese nacionalismo chauvinista mexicano vinculado al petróleo y a la soberanía energética. Y entonces creo que el pronóstico es que difícilmente va a recuperar un nivel de aprobación, salvo algún campanazo, pero que sería mediático, ya ni siquiera, por ejemplo, el gran símbolo que sería ir contra un expresidente. Sí, pero los 60 todavía le da margen. Los 60 le da margen. El asunto es que se le va reduciendo ese margen. Tiene margen, es más, podría recuperar una buena parte. El asunto es para qué va a convocar a ese apoyo social, para hacer qué, para llevar al país hacia dónde y cómo. Y eso no está claro. Y te voy a decir una cosa que muestran las encuestas. Dejó de ser transversal. López Obrador en 2018 ganó en todos los segmentos socioeconómicos, desde los más ricos hasta los más pobres. Ganó en todos los estados, menos en Guanajuato. Ganó en todos los niveles de escolaridad, desde quien tiene solo primaria hasta quien tiene universidad y posgrado. Si vemos las últimas encuestas, ha perdido mucho apoyo entre los que tienen universidad y posgrado, ha perdido mucho apoyo entre los jóvenes, esos que masivamente votaron por él en 2018, que dicen, no es por aquí, ¿no? Y está perdiendo también transversalidad territorial. Ya hay 5 estados del país en donde su aprobación es menor a su desaprobación. E incluso en la Ciudad de México están casi empatados. Sí. Augusto, en el centro de López Obrador, quitando Macuspana, después el centro del López Obradorismo es la Ciudad de México. Sí, y ahí arrastra también el peso casi muerto que significa el gobierno de la Ciudad de México, que Claudia Sheinbaum no ha estado a la altura del reto que ella sabía que iba a enfrentar, así como el presidente sabía el país perfectamente que iba a recibir. Sí, las encuestas no son artículos de fe, y justamente las bien hechas como las que estamos comentando nos permiten intuir Aparte esta realidad, bona, ¿no? que se está, por En buena, supuesto, uno nota el desgaste, en buena. no es contraintuitivo. Exacto. Augusto, publicó Impunidad Cero, no sé si tuviste posibilidad de revisar una investigación donde habla de facturas falsas en el sistema de salud. 4,000 millones en facturas falsas en el sistema de salud admitidas de 2014 a 2019. Pero lo interesante es que, por ejemplo, en 2012 solamente fueron identificadas 10 facturas falsas en todo el sistema de salud. Para 2014 ya había más de 7,000 facturas falsas. Esto te habla de un modus operandi que también sucedió en Jalisco. En Jalisco, 164 millones de pesos relacionados con facturas falsas. Y al fondo del asunto, nos va a mostrar el fiscal anticorrupción en su investigación. ¿Por qué? Porque esto es parte de la investigación del fiscal anticorrupción, que tiene que ver con los extitulares Cruces y Jaime Agustín González Álvarez. Eso es lo importante, decirnos quién lo permitió, qué funcionarios admitían facturas falsas. Es decir, ¿por qué ya en 2019 nada más identificaron 20 en todo el país? Porque se acabó ese modus operandi de saquear el sistema de salud. Y dices, ¿a quién dejan sin operación? ¿A quién dejan sin medicamentos admitiendo facturas falsas para robarse el dinero? Es dramático lo que muestra esta investigación de Impunidad Cero. Sí, es terrible, pero permanece la deuda que tienen los sistemas anticorrupción, los formales y los que teníamos antes. ¿Cómo opera? ¿Cuál es la red? ¿Cómo es que se aprueba una factura falsa? ¿Cómo es que no hay las verificaciones? ¿Quiénes participan? Porque estamos hablando de cantidades que ya llegan casi a configurar un sector económico. No, claro. ¿No? A ver, 4,000 millones es 3 veces el presupuesto de Tonalá. Así es. Y no sabemos más que hubo facturas falsas, pero quién participa, de qué manera. Y lo más importante, y que nos regresa un tanto al tema previo, que el máximo comprador de facturas falsas, hasta donde vamos viendo, es el gobierno. No sé. Yo creo que el mercado es mucho más amplio, pero no sé. Es por lo pronto de lo que hemos sabido, pero sí, vamos a suponer que fuera equivalente en el sector privado y en el sector público. Tienes que afinar muy bien las decisiones de gobierno justo para apuntarle a la confianza. Si por un hecho de corrupción tan ubicado, tú dices, vamos a mudar completamente el modo de búsqueda fiscal y de fraudes, es donde empieza esta desconfianza y donde algunos, quizá exageradamente, pero se dice cada vez más, perciben terrorismo fiscal. Por corregir un detalle mal, te vas contra todo el sistema. Por cierto, hablando de eso ya en el tema del outsourcing, de la subcontratación, ya se sacó después de las discusiones en la mesa interinstitucional. Ya el outsourcing no va a constituir
un delito vinculado a la delincuencia organizada. Muy bien. Se quita del debate que empieza hoy a través de la subcontratación, cosa que creo que se tiene que discutir. Hay abusos tremendos y pavorosos de la subcontratación en este país. Pero solucionar eso no implica que des al traste con todo lo demás. Creo que hay la inteligencia suficiente, la tecnología suficiente para ser selectivos y saber cómo encontrar esos lunares que son cancerosos en el mecanismo fiscal. Y bueno, sobre la cannabis que también se discute, dicen, ya hay acuerdo en el asunto medicinal, pues que les recuerden que eso ya se aprobó hace 2 años. Sí. Nada más faltan las bases para la producción relacionadas con COFEPRIS. COFEPRIS emite esas bases para que se empiece a desarrollar el sector. El debate es lo lúdico. Y ahí dice Miguel Ángel Mancera, no tenemos acuerdo en el asunto del lúdico, pues es lo importante. Y el presidente ya dijo que no, o sea, es una opinión de peso. Ojalá hay ese mayoría, debate... hay mayoría para que pase. Debería haber, le quitaría presión al sistema de justicia y alivianaría un tanto el mercado, inclusive hasta la recaudación. Supermartes en Estados Unidos, Augusto, parece que hoy se va a oficializar que Sanders saca cabeza y media y se va a enfrentar a... ¿Tú alguna vez te imaginaste que se enfrentarían un socialista declarado? Porque Bernie Sanders se declara como socialista, no relacionado con Cuba ni con Venezuela, sino más bien con los países escandinavos, pero se va a enfrentar a un nacionalista xenófobo como Trump. Sí. Antes Estados Unidos era elegir entre la Pepsi y la Coca, porque se parecían mucho. Ahora estamos hablando de dos que son el agua y el aceite. Sí, completamente. Pero a final de cuentas tiene que ver con el signo de los tiempos. Lo que se juega ahora no es si demócratas o republicanos, si PAN o Morena o PRI o PRD, se juega el sistema contra el antisistema. Claro. ¿Y aquí quién es el antisistema? Pues hasta donde pinta, pues obviamente Sanders, ¿no? Pero por ejemplo, el establishment americano, ¿quién le gustaría más? Al establishment yo creo que está muy contento con Trump. No, yo creo que no. Yo creo que les gustaría alguien como Biden. Bueno, obviamente Biden está que no atente contra el libre comercio, que no les retrata bien. Pero sí estoy de acuerdo que sí. Si les tienes que poner a elegir el establishment americano, prefieren a Trump. Bueno, ahí está. Malo por conocido, ¿no? Ahí está. Y claro, pensamos en el establishment, en los lobistas, en las grandes corporaciones, en las viejas familias de la Nueva Inglaterra. Pero hay un establishment de clase media y media baja que sin duda prefiere a Donald Trump, que le dice cosas que se parece a lo que ellos han soñado siempre, y a ellos y ellas. Vamos a ver, porque yo veo difícil que Sanders derrote a Trump. Yo pienso muy complicado, sobre todo porque no embona con el voto afroamericano ni con el voto latino. Pero eso es interesante, porque yo creo que el Partido Demócrata debe ponerle una oposición fuerte para recuperar curules. No creo que creo que entre ningunos, ni siquiera Biden, puedan derrotar a Trump. Creo que Biden sí. No yo creo que Biden seguro. Sí. Y la apuesta de los demócratas debe ser, le reñimos poder en el Congreso. Ah, tú dices, ya está reelecto. El chiste es que no tenga margen. Yo pienso que está reelecto. Yo pienso que está reelecto. Pues sí, a ver, las probabilidades dicen eso. La economía se tendría que descomponer muchísimo, que es su puntal. Y la verdad está haciendo unas cosas de populista de gran calado. Sí. Pasearse en el Air Force One, en una carrera de NASCAR y subir. Aparte el impeachment hizo la campaña. Exacto. Entonces, al corte, seguimos con Chacón y recibimos al regidor Miguel Zarte. Mantengámonos cerca. Me dice Augusto Chacón, Carlos Negrete, que no puede ser posible que comente que el coronavirus lo tomemos con tranquilidad. Que así empezó Italia. Pues yo que no conozco el caso de Italia, porque Italia, desde que se detectó el primer caso, puso en cuarentena 6 pueblos que están alrededor de Milán, y ni así pudo contener, es que es un virus. Y más esas temperaturas se propaga rapidísimo. Ahora, la tranquilidad no quiere decir displicencia, quiere decir no caer en el pánico. Nada Exacto, más. Y alarma, ¿no? Así es. Regidor Miguel Zárate, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Augusto, Enrique, qué gusto saludarlos. Miguel, qué gusto. ¿Estamos preparados para el asunto del coronavirus? Híjoles, pues si así nos fue con el dengue y así nos está yendo con la influencia, ¿quién sabe? Pero es peor el dengue y la influenza, ¿no? Yo creo que sí. Porque ya está muy asentado, ¿no? El virus y este tipo de enfermedades y las temperaturas incluso, ¿no? Yo creo que lo peligroso del coronavirus es que los síntomas son muy llevaderos, son muy sencillos y la gente no se siente mal y entonces esparce el virus constantemente. Es ahí donde radica lo peligroso. Y te voy a decir otra. Que estamos en el cambio del modelo de salud. Además.
o sea, nos toma justo cuando no sabemos exactamente qué va a pasar con los hospitales municipales, con las clínicas de primer nivel, no sabemos cuál es el alcance de los acuerdos entre el gobierno federal y el estatal. Si es en términos burocráticos el peor momento para que aterricen y este además tipo problemas presupuestales, porque ese es al fondo lo que no nos queda tampoco claro. Y además un calorón que va a ser en los próximos Pero eso nos va a días. ayudar. Eso viene bien para coronavirus, no para los demás. Regidor, ¿por qué es importante que los ediles de la zona metropolitana se coordinen? ¿Por qué es importante que haya diálogo y coordinación en ese segmento en específico? Ya hemos estado platicando aquí con ustedes. Recordemos que la ciudad toman 9 personas o 9 cabildos distintos, decisiones todos los días que afectan a toda la ciudad. Me refiero a los 9 municipios que convivimos en el área metropolitana de Guadalajara. Si bien Jalisco, a través de lo que marca la Ley de Coordinación Metropolitana y tiene el IMEPLAN, la Junta de Coordinación Metropolitana y el Consejo Ciudadano Metropolitano, donde se están generando políticas, mesas de trabajo constantemente en distintos temas, encontramos en más de 10 años que tenemos trabajando con el tema y en más de un año ya en la regiduría, que hay una capa impermeable que no permite que este tipo de acciones y sobre todo la visión metropolitana permee a las estructuras municipales. Platicamos con todos los, no con todos, pero sí en todos los municipios, con regidores y con directores de áreas que tienen que estar coordinándose y platicando en temas de ciudad, de temas metropolitanos. Muy pocos de ellos, de verdad que muy pocos, un porcentaje, yo me atrevería a decir que ni el 10%, tiene conocimiento y la visión de por qué hay que coordinarse. Creemos que una figura insertada en la Ley de Coordinación Metropolitana que obligue a los regidores de cualquier fracción política se empiecen a dialogar, podemos generar dos cosas. Primero, romper la capa impermeable para que permee, entre todas estas acciones y sobre todo esta visión a través de la capacitación a las estructuras municipales, evidenciando y capacitando. Y también una mesa que permita que los regidores que están en los asuntos metropolitanos se conozcan y puedan generar diálogo horizontal para un montón de temas más que no se ven precisamente en el IMEPLAN. Entonces sería etcétera. como una especie de consejo. Es como una especie de consejo que permitan ponerse Ahí van a de estar acuerdo. todos los regidores. Los regidores de asuntos metropolitanos. Solamente de las que tienen que ver comisiones con Ahorita la sí. ciudad, Así con el es. desarrollo de la ciudad. Así es. Augusto, ¿cómo ves? Lo veo bien, pero también no perdamos de vista que quizás es necesario remodelar la estructura de los ayuntamientos. Que la figura de regidores es muy antigua, que no responde justamente a las necesidades de la ciudad, que en muchos casos, quizá no aplique completamente al área metropolitana, los regidores son un freno para el alcalde y sus acciones, que a final de cuentas es el responsable que vemos. O una alfombra. O una alfombra. Que en los dos sentidos es malo. Primero, no cumplen su función, pero de veras necesitaríamos ese juego de regidores para que el ayuntamiento camine. Tendríamos que revisar la conformación En del otros modelos ayuntamiento. se habla de consejeros, ¿no? Sí. Que están especializados en algunos espacios y que también tienen que aprobar ciertas cosas y que sirve como un espacio de contrapeso al presidente municipal, ¿no? Y además la duración. Si duras lo mismo que el alcalde, entras y sales junto con él, me parece que no va a favor de ese servicio civil que nos está urgiendo para que la ciudad tenga una administración constante, Y que continua. no sea de contentillo. Y yo no sé si el modelo alcaldes, regidores, el ayuntamiento, me parece que las tomas de decisiones así abiertas y públicas son muy buenas, pero habría que revisar ese modelo, me parece. Ahora desde mi punto de vista, habría que quitar la mayoría de los presidentes. Porque no obedece al voto popular. No, claro. O sea, si tú sacas el 40%, no puede ser que tengas el 60 y cacho por ciento de representación en el cabildo. Me parece que no es democrático eso. Sé que se hace por la gobernabilidad, sé que esa es la razón, ¿no? Para que el municipio no se trabe. La propuesta que nosotros estamos haciendo es respetando el modelo que hoy tenemos. Sí. Yo creo, como Augusto dice, necesitamos emigrar a un cuarto nivel de gobierno, un cuarto nivel que nos permita gestionar en toda la ciudad. Pero la verdad es que lo veo muy alejado. Qué bueno que ya se está discutiendo ese tipo de cosas. Acabo de ir al Congreso donde se plantea en la mesa este tipo de gobernanza. Sin embargo, con lo que tenemos hoy, es importante que empecemos a platicar, a dialogar y sobre todo a generar políticas con una visión de ciudad. Ahora, ¿cómo se hace para que los ciudadanos conozcan a sus regidores?
¿Qué hacer? Por ejemplo, está la propuesta de si se deben elegir o no los regidores. Yo pienso que sí. En algunos estados ya pasa. Ya en Nayarit, Así ¿no? es, Por en ejemplo. Nayarit, es correcto. ¿Qué hacer para que la ciudadanía sepa que no solamente es el alcalde, sino que también puede tocar otras puertas y hay gente que está, porque al final son parte del gobierno, los ediles, es ¿no? que el regidor, su función es observar, proponer, vigilar todo el quehacer que se genera en la estructura municipal, en el Ejecutivo. Sin embargo, puede ser una beca de 3 años o puede ser el estar en contacto con la gente y poder estar revisando y reestructurando y modificando los reglamentos que se tienen para tener una mayor viabilidad en el ejercicio de gobierno. Depende de cada quien y las personas deberían de estar atentas a qué tanto son accesibles los regidores de las distintas expresiones políticas. Es complejo. Ahora, yo creo que un buen regidor, Miguel Sartes, es aquel que camina a su municipio, que va por las calles, que se da cuenta de los problemas, que tiene, como decías, contacto con la ciudadanía, pero a veces siento que esa figura no se está cumpliendo. O sea, que el regidor en realidad está ensimismado en su trabajo edilicio, en los temas que le interesan al presidente municipal, y pierde el contacto con lo que sucede en el día a día de la ciudad. Y los regidores que son de oposición en estar viendo de qué manera ponen trabas a lo que propone el Ejecutivo. Y, que aparte no pueden hacer nada porque no tienen mayoría. Bueno, coordinados le pueden poner serios problemas. Sobre todo cuando no está calificada, ¿no? Así es. Híjole. Para poder romper ese tipo de cuestiones que estás mencionando, pues es solamente la participación. Tendríamos que verificar si es necesario tener, en el caso de Guadalajara, 19 regidores, junto con el presidente municipal. Tal vez sí, dividido por zonas. De distintos temas. O por zonas. Pero también tenemos una estructura municipal que se supone está abarcando todo el municipio, sí, a través de zonas. Y las gerencias, modificamos el reglamento para tener gerencias y tener el contacto con la ciudadanía, y a final de cuentas el regidor lo que se hace es una especie de legislador dentro del municipio con una visión muy chata. Tienes razón, están ensimismados en sus problemas, en sus broncas, y sobre todo no quieren abrir el panorama hacia la ciudad. Siempre se hace de los límites municipales hacia adentro, y necesitamos generar pues el cambio de visión, porque la ciudad cada vez es más compleja y los temas cada vez nos rebasan a los límites municipales. Cualquier tema tiene que ver y tiene que forzosamente llevarte a coordinarte con uno, con dos o con muchos más municipios. Tú, conociendo a tus pares que están en el asunto metropolitano, en Zapopan, en Tlaquepaque, en Tonalá, comparten una idea de ciudad, comparten una idea de lo que debe ser Guadalajara. En el dicho, sí. Por ejemplo, en Zapopan, el que preside la Comisión de Asuntos Metropolitanos es Pablo Lemus. En Guadalajara soy tu servidor. En Tlajomulco es Salvador Zamora, los presidentes municipales. Y creo que es un error, porque se queda la información dentro de la misma nube en la que están acostumbrados a trabajar y no permean las cosas. O sea, no se desdobla hacia medidas concretas. Exactamente. Por un lado, qué bueno, les interesa la visión de ciudad, están comprometidos y están ahí, pero la cantidad de temas y de problemas que tienen que ver los alcaldes los rebasa, y creo que deberían de dejarle a un regidor de su confianza el poder estar viendo todos los temas metropolitanos con el poder de poder generar y bajar todo ese tipo de información. Por ejemplo, leyes antirruido, todo esto, necesitarían tener los plásticos, que es un tema también importante, la reducción de plásticos. Eso tiene que tener una visión metropolitana. No sirve, pues uno nunca sabe a dónde va a ser el súper. O sea, puedes ir a hacerlo a Zapopan y ni te das cuenta en qué municipio estás. Y además, fíjate, con lo de los plásticos, nada más Zapopan y Guadalajara lo ha aprobado, y de manera distinta. Con el tema de residuos, que es un tema importantísimo, se generan dos tipos de visiones con la política que tiene el gobernador en el estado. En el interior del estado apoya los IMARES. Los IMARES, que son sistemas intermunicipales para la gestión de los residuos, que han sido exitosos, con muchos problemas porque no les terminan de atender, y el coordinar a los presidentes municipales de distintos municipios es muy complejo en el interior, pero en la ciudad genera una política chata, donde creemos que a través de una agencia metropolitana de gestión de residuos pudiéramos avanzar para poder tener en un futuro próximo
la estandarización de los servicios con sistemas de calidad y también ir caminando hacia una política de residuos cero que implica mucha capacitación, mucha instrucción, mucha información hacia exacto, a la ¿no? ciudadanía. Antes de despedirte y agradeciendo tu visita, Miguel Zárate, ¿cuándo comienza el Consejo? ¿Hay fecha? No, se presentó, es el producto de un año de trabajo, lo presentamos en el Congreso, se presentó en Cabildo, estoy esperando que Ismael, el presidente municipal de Guadalajara, lo presente él a través de que es presidente de la Junta de Coordinación Metropolitana al Congreso y se pueda discutir en O sea, la idea es que Congreso. quede como una instancia oficial, Claro. igual que el IMEPLAN, igual que cualquier otra. Dentro de la Ley de Coordinación Metropolitana. Dentro de la ley Así y dependiente de la Junta, entonces. Es la Junta, el IMEPLAN como brazo técnico, el Consejo Ciudadano y el CRAC, que es Consejo de Regidores de Asuntos Metropolitanos. Clarísimo. Gracias, regidor. Que estés muy bien, muchas gracias. Al corte hablamos sobre el Día Mundial de la Audición. Hoy es Día Mundial de la Audición y los datos son tremendos en esta materia. 3 de cada 1000 niños nacen sordos en nuestro país, de acuerdo a datos del INEGI. En Jalisco, con alrededor, estamos hablando de 151,000 nacimientos al año, eso es más o menos lo que se tiene en promedio en Jalisco, significa que cada año cerca de 500 niños nacen sin escuchar en el estado. Y ojo con la cifra, más de 10 millones de personas sordas en México. A veces ponemos mucha atención a otro tipo de asuntos y nos olvidamos de este tipo de fenómenos. Y bueno, qué bueno que hoy es Día Mundial de la Audición y que tenemos a la doctora Noemí Hernández Altamirano, médico especialista en audiología, para hablar de este tema. Doctora, buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Buenos días, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Platícanos un poquito del Día Mundial de la Audición, por qué es hoy, qué estamos de alguna forma recordando y qué tan amplio es el problema de la falta de audición en México. Sí, Enrique, es un tema súper interesante y súper trascendente en la vida de los humanos. La verdad es que es un día súper apto para hacer conciencia en relación a la pérdida auditiva, tanto en los dos extremos de la vida, en los recién nacidos como en los adultos mayores. Te platico un poco, la pérdida auditiva cuando se presenta en los recién nacidos, pues tiene una trascendencia brutal, porque los niños que no escuchan son niños que no van a hablar, no van a desarrollar un lenguaje, un código de comunicación. Y si no tienen un código de comunicación, un lenguaje, pues no van a tener esta capacidad de pensar, de imaginar, de crear, ¿no? Queda un desarrollo humano súper limitado. Si nosotros no hacemos un diagnóstico temprano, son niños que van a quedar con una limitación de vida brutal. Y por otro lado, Enrique, en los adultos mayores, esta pérdida auditiva que se va dando con los años, una pérdida degenerativa propia de la edad, así como en varias áreas del funcionamiento del cuerpo, son personas que se van quedando aisladas de manera social, poco a poco van perdiendo la capacidad de discriminar los sonidos del habla, van perdiendo la capacidad de entender las conversaciones, escuchan pero no entienden, y todo eso va creando problemáticas más grandes como la depresión, incluso la demencia, ¿no? Tenemos, doctora Noemí Hernández, tenemos las capacidades institucionales, ¿existe la atención especializada para tratar este tipo de problemas? Existe la capacidad institucional, existe la atención, hay programas de tamiz auditivo neonatal, sin embargo no hay una concientización en toda la población. La verdad es que ahí están sobrepasados muchos de los hospitales y en muchas ocasiones el tamiz auditivo neonatal se queda a voluntad de los papás, un poco a conciencia de ellos, y la verdad es que no hay tanto conocimiento. El tamiz auditivo neonatal es un procedimiento súper sencillo que nos puede determinar la pérdida auditiva en recién nacidos y podemos cambiar el rumbo de la vida de un niño que nace con hipoacusia o con sordera. Y es un estudio que es cero invasivo, que nos tardamos 10 minutos en hacerlo, nos puede cambiar la vida. Creo que es un día súper bonito para hacer conciencia en la población en general. El tamiz auditivo neonatal se debe hacer en todos los niños. Niños, aunque sean de familias de normoyentes, pueden tener riesgo con pérdida auditiva. ¿Y se hace en qué tiempo se hace? Idealmente se debe hacer en los recién nacidos, en el periodo natal, en los primeros 28 días de vida,
pero la verdad es que cualquier momento de la vida es bueno para hacer una evaluación auditiva. Si salió del hospital y ahorita el bebé tiene 2, 3, 4 meses, en cualquier momento de la vida se puede hacer. Idealmente en el primer mes de vida. Doctora, ¿por qué alguien nace con sordera? ¿Es un asunto genético? ¿Es un asunto de malformación? ¿Cómo podemos explicar la sordera en los recién nacidos? Hay un montón de causas, Enrique, ¿sabes? De las más comunes pues son enfermedades de tipo genéticas, sí, de tipo herencia autosómica recesiva. Esto significa que pueden ser ambos padres normoyentes, sin embargo ambos pueden ser que tengan el gen que no se haya expresado porque son genes de expresión autosómica recesiva, entonces se necesitan 2 genes para que se exprese la enfermedad. Eso puede ser una. Otros son los factores de riesgo al nacimiento. No sé, prematurez, bajo peso, una permanencia en la unidad de cuidados intensivos neonatales de más de 5 días, bilirrubinas elevadas, falta de oxígeno, hipoxia neonatal, infecciones neonatales. Tenemos también malformaciones, que esas pues a veces es muy fácil de diagnosticarles cuando son malformaciones del oído externo. Evidentemente los papás se dan cuenta al nacimiento y se estudian inmediatamente. Pero también hay malformaciones en la parte interna del oído, pues que no se van a ver. Y sabes que lo más importante de la sordera en los niños es que es invisible. Si un niño de 3 meses le aplaudes y volteas, está bien, responde. Pero si no responde, es normal, es perfectamente normal. No hay manera clínicamente de diagnosticar una audición normal en un recién nacido, porque a veces reaccionan, a veces no, y es normal en un recién nacido. Claro. Entonces, por eso es importante hacer el tamiz auditivo neonatal. Los factores de riesgo, doctora, es decir, en nuestra vida, ¿qué cosas debemos cambiar? ¿A qué cosas debemos estar atentos para evitar la pérdida de audición? Mira, la pérdida de audición se va a dar en los adultos mayores, es un tema de desgaste, es un tema de generación. Pero hay factores de riesgo como la exposición a ruido, que en los últimos 20 años con este desarrollo tecnológico de audífonos y cada vez más potentes, la exposición a ruido definitivamente es un factor de riesgo súper importante, que esta pérdida auditiva que antes hablábamos de los adultos mayores empieza a presentar en adultos no tan mayores de 40, 50 años, incluso en personas mucho más jóvenes. Hay estudios muy recientes en donde se empieza a presentar un fenómeno muy parecido a la presbiacusia, pero en personas de 20 o 30 años, ¿no? Personas que tienen uso constante de o sea, audífonos a alto volumen. Audífonos a alto volumen. No digo que no se deben usar, úsenlos, pero con un 40% menos del volumen total, me explico, no al volumen total. Aparte ya los nuevos dispositivos tecnológicos, computadoras, iPads, te avisan cuando estás superando ese nivel, ¿no? Claro, y mientras más tiempo se use esa presión sonora dentro del oído, más riesgo hay de una pérdida auditiva. Y la pérdida auditiva de este tipo es muy fea, Enrique, porque no es que se deje de escuchar, se deja de entender o de discriminar los sonidos del habla. Entonces son personas que empiezan a padecer sí escucho pero no entiendo, o esta dificultad de entender las palabras en ambientes ruidosos, como un restaurante o en un lugar público, un centro comercial, ¿no? Es que al final el lenguaje estructura nuestra mente, ¿no? Sin el lenguaje estructura nuestra mente, Enrique, y el niño está brutal que los dejemos sin un lenguaje. ¿Te das cuenta? ¿Cómo de verdad tenemos que hacer un diagnóstico temprano de niños para evitar estas consecuencias tan brutales? Doctora Noemí, gracias por haber estado en la línea telefónica con nosotros y esperemos que este Día Mundial de la Audición pues empiece a tener un poquito de más fuerza para que todos seamos conscientes y le pongamos atención a este problema. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Vamos al corte, 9 de la mañana con 50 minutos. Volvemos y escuchamos el comentario de Jorge Torres. Hoy es martes, Justicia Abierta. Y a todo tu auditorio. El espacio de Justicia Abierta de esta mañana se lo quiero dedicar a una resolución relevante que dictó la Suprema Corte de Justicia hace ya algunos años, pero que resulta interesante porque trata el tema del derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Este derecho se encuentra descrito, entre otros, en el artículo 16 de la Constitución, cuando señala que las comunicaciones privadas son inviolables y que solamente un juez, a petición fundada de un agente de la Fiscalía, estatal o federal, puede autorizar la intervención de una comunicación privada. Pues bien, la primera sala de la Suprema Corte, siendo su entonces presidente el ministro Arturo Saldívar, resolvió en junio de 2011 un amparo identificado como Amparo Directo en Revisión 1621/2010
derivado de un juicio de divorcio en el que el cónyuge varón acusaba a su esposa de haberle sido infiel y para demostrarlo había ofrecido como prueba una serie de correos electrónicos, 343 para ser exactos, intercambiados entre la esposa y una tercera persona con quien se imputaba la infidelidad. Según relata la propia resolución, el marido ingresó a la cuenta de correo electrónico de su esposa en presencia de un notario público mediante el ingreso a la dirección y contraseña, y descargó e imprimió el contenido de esos correos para aportarlos como prueba de la infidelidad en el juicio de divorcio. Con base en el contenido ahora revelado de esos correos, se desahogaron durante el juicio pruebas periciales psicológicas que analizaban la personalidad de la esposa y con esa misma base el actor solicitaba en su favor la custodia de sus hijos. Las preguntas relevantes que se planteó la Corte en esta discusión fueron fundamentalmente tres. Primera pregunta: ¿el derecho fundamental que tenemos a que las comunicaciones privadas no sean violentadas únicamente puede hacerse valer frente a una autoridad? ¿O la prohibición también abarca a otros particulares como el esposo en este caso? En relación a este punto, la Suprema Corte señaló que no solo las autoridades están obligadas a respetar los derechos fundamentales, sino también otros particulares, como en el caso de este juicio, el cónyuge. La protección a este derecho se traduce en que el tribunal que deba decidir sobre el divorcio y la custodia no debe aceptar como prueba dichas comunicaciones ni tomarlas en consideración para resolver el caso. Segunda pregunta: ¿la inviolabilidad de las comunicaciones depende de su contenido? Es decir, ¿se encuentra legitimado uno de los cónyuges para interceptar y difundir el contenido de un mensaje, atendiendo a si en él se contiene información que evidencia una infidelidad? Al respecto, la Corte resolvió que, en definitiva, lo que se encuentra prohibido por el artículo 16 de la Constitución es la intercepción o el conocimiento antijurídico de una comunicación ajena. La violación a este derecho se consuma en el momento en que se escucha, se graba, se almacena, se lee o se registra, sin el consentimiento de los interlocutores, una comunicación ajena, con independencia de que con posterioridad se difunda el contenido de la conversación interceptada. En esta lógica, se entenderá que un correo electrónico ha sido interceptado cuando, sin autorización judicial o del titular de la cuenta, se tiene acceso al password o clave de seguridad. Es en ese momento y sin necesidad de analizar el contenido de los correos electrónicos cuando se consuma la violación al derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. Y la tercera pregunta: ¿la inviolabilidad de las comunicaciones únicamente abarca la prohibición a la intercepción de la información en tiempo real o también están prohibidos los accesos posteriores no autorizados? Al respecto, la Corte resolvió que la Constitución no solo prohíbe aquellas intercepciones de comunicaciones en tiempo real, es decir, durante el tiempo en que efectivamente se entabla la conversación, como sería una escucha telefónica, sino también aquellas injerencias que se realizan con posterioridad en los soportes materiales que almacenan la comunicación, como sería ingresar posteriormente al programa, a la aplicación o al soporte de almacenamiento de correos electrónicos, mensajes de datos, etc. Finalmente, me parece relevante resaltar que la resolución de la Corte hace una distinción importante en relación a que, en ciertos casos, en el ámbito familiar, el derecho de los hijos menores de edad a la inviolabilidad de sus comunicaciones puede verse limitado por el deber de los padres de protegerlos y educarlos. Por ejemplo, cuando la intervención de sus comunicaciones resulte imprescindible para la protección de sus propios intereses, cuando exista riesgo fundado de que pueda verse afectada su integridad, o bien que pudiera estarse en presencia de un delito flagrante. Sin embargo, dice la resolución, estas limitaciones no se configuran de ningún modo en las relaciones conyugales. Ni el cuidado de la familia, ni la supervisión de la conducta moral de uno de los cónyuges habilita al otro para violentar sus derechos fundamentales. El caso se resolvió, como ya lo podrían ustedes adivinar, declarando que los 343 correos electrónicos no podían ser considerados como evidencia dentro del juicio, como tampoco los distintos peritajes psicológicos que se rindieron con base precisamente en la información obtenida en los citados correos, por tratarse de evidencia que se obtuvo a partir de una violación a un derecho fundamental. Hasta aquí mi comentario, Enrique. Muchas gracias por el espacio. Gracias a Jorge Torres. Qué buen tema. La privacidad de las comunicaciones es un tema de importancia, no solamente en México, en el mundo. Cada vez tenemos que tener mayor conciencia sobre toda esa información que desplegamos a través de redes sociales y que desplegamos a través de distintos mecanismos. Mañana, todas tus dudas sobre el coronavirus. Va a estar con nosotros el director de los hospitales civiles, Héctor Raúl Pérez Gómez. También hablaremos con Carlos Aguirre del IEPC y con Denis Tron sobre la investigación de impunidad cero sobre el sistema de salud y las facturas falsas. Hasta mañana a las 9.